aquí nos gusta cada quien tener su propio dicho y generar un propio criterio. Entonces voy a darle el paso para que se presente a tres amigos. Empezamos primero con el maestro Leso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Pólvora. Muy buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Muy bien, amigo. Oye, ¿quieres mandar un saludo o diría que Claro. te dedicas o qué grupo estás o lo que quieras? Mira, muy brevemente, soy licenciado en filosofía. Ya tengo bastante tiempo metido más bien en el sector empresarial. Primero como proveedor de gobiernos a nivel municipal, estatal, federal, sobre todo en el sector de alumbrado público. Y tengo ya unos 3, 4 años metido en el sector de hidrocarburos. Es digamos como en lo que ando, por lo cual también pues me ha tocado batallar o tener que lidiar con algunas cuestiones de nuestro querido gobierno. Caray, pues no sería la excepción. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a ir platicando ahorita. Bueno, Sí, aquí claro. está mi hermano de mucho tiempo y nos une una gran amistad con Malu Granados, mi querido Bruno Venegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pólvora? ¿Cómo estás? Antes que nada, un gran saludo a ti, a Leso, a mi querido Máster. Pues aquí vamos a platicar el día de hoy un ratito. Digo, ya sabes que, digo, me presento con los que nos escuchan, que ya en alguna ocasión me han escuchado por acá. Hoy estoy licenciado en Contaduría con maestría en Finanzas y en Economía. Ya sabes que desde hace más de 30 años yo hago análisis económico y político. Y bueno, yo me he dedicado un poquito, he sido emprendedor, he sido empleado, tengo más de 30 años, que estamos desde hace algunos años con Tú por México, ¿no? Con nuestra queridísima Malu Granados y todo el equipo de Tú por México, con Anapat, bueno, todos, con Bani, bueno, no sigo diciendo nombres porque se me van a olvidar algunos, ¿no? Y bueno, pues tú ya sabes que estamos haciendo este activismo digital desde hace ya un buen rato, ¿no? Que afortunadamente las nuevas herramientas nos permiten hacer esto, ¿no? Eres una de las grandes plumas del país y yo creo que si no estuviéramos en la oposición, estarías brillando en alguna situación de difusión, porque realmente eres muy bueno, Bruno. Te agradezco que estés aquí. No, bueno, la administración pública nunca fue lo mío, pero bueno. Muy bien, gracias. Bueno, y para cerrar este panel de estrellas, una persona que yo admiro mucho, que yo lo seguí desde hace mucho tiempo, Master of Puppets. Yo no pensé que algún día llegaría a ser mi amigo y estar en mi WhatsApp y estar intercambiando cosas diarias. Yo veo que ya inclusive hay quien copia su cuenta y quien hace su propio Master of Puppets, Manuel Vega. Soy Manuel Vega, soy LAE, pues he tenido varios negocios, varias empresas y he trabajado en partidos políticos, he sido diputado suplente, he trabajado en capacitación, y yo creo que más que lo que sea o quien sea, soy un ciudadano ocupado y preocupado por la situación que estamos viviendo actualmente. Básicamente por eso opino, digo y hablo y escribo lo que tengo que escribir para poder pues, poner un granito de arena en este contorno en el que estamos, ¿no? Bueno, amigos, una situación que pasan cosas diario aquí en México. Realmente, como en el gobierno de Trump, que diario daban una nota. Bueno, aquí parece que el gobierno se está dedicando a generar una nota. La situación de hacer una mañanera, porque en México la gente no lee, no tiene la costumbre de informarse muy bien. Y me refiero al grueso de la población. Entonces ya le dan digerida la información y la gente al escuchar la manera cree que ya sabe las cosas, cree que ya tiene una referencia. Pero lo más importante en una sociedad es la capacidad cultural, la capacidad de comprender y de entender las cosas. No por nada somos el último país de la OCDE en comprensión de lectura, porque desde las generaciones más chicas estamos formando un grupo de personas, de mexicanos, que no tienen en sí la forma de comprender las cosas. Quieren darnos lo digerido, porque digerido es más fácil de manejar a las personas. Esto nos trae a una gran polémica, porque vemos a muchísimas personas que están abogando por lo positivo que podría ser el tener una policía militarizada.
no sería el primer país que la tiene, ¿no? Ni tampoco sería el último momento de México donde ha existido esto. Ya hubieron los rurales en la revolución y bueno, si lo veías feo te mataban. Entonces no es una situación donde el poder tenga una situación de nobleza con la sociedad cuando el poder es absoluto. Por eso es que hay un intermedio entre las Fuerzas Armadas y el control civil, que son las fuerzas de paz, que es la policía, que hacen acuerdos, que hacen otra dinámica distinta que el conocimiento castrense de armas y obediencia ciega, que es el ejército. Sí, de acuerdo. Efectivamente, pues es lo que está ahora en la agenda nacional, el tema de la Guardia Nacional militarizada. Yo quiero comenzar tocando pues, el punto principal. ¿Es esta una solución real, factible? O sea, digamos, si dijéramos, ¿sabes qué? Si el ejército se va a encargar de la seguridad y con eso se soluciona todo el tema del narcotráfico, se soluciona la delincuencia, se soluciona. Creo que todos estaríamos de acuerdo en adelante, pues ¿por qué no lo han hecho antes, no? Pero si la pregunta real es, ¿esto va a servir? O sea, primero como poner esa pregunta, ¿realmente eso es la solución? Porque, siendo honestos, llevamos ya muchos años con el ejército en las calles y esto va de mal en peor permanentemente, ¿no? Y el segundo punto es, realmente al otorgarle este poder adicional al ejército, que de por sí en este gobierno se le ha entregado todo, obra pública, se le ha entregado todo, ahora sí que creo que el general Crescencio Sandoval tiene más poder que incluso el mismo presidente con todo lo que tiene en sus manos. ¿Cómo vas a mezclar lo civil contra lo castrense? Es decir, si alguien si un guardia nacional comete un delito, como fue el caso ahora, que también hoy salió en la prensa del tema del caso de Octavio Caña, el muchacho de la serie de Benitos, si alguien comete ese delito, un asesinato en una persecución, ¿cómo lo vas a juzgar? ¿Por la ley civil o por la ley militar? Creo que esos son los puntos que me gustaría poner ahorita sobre la mesa y lo vamos analizando. Yo creo que tenemos que ir más al trasfondo del problema. Si bien, como tú bien lo mencionas, la guardia o el ejército en las calles no ha disminuido la violencia, uno de los grandes problemas que tenemos que entender que las Fuerzas Armadas son fuerzas de aniquilación. Ese es su objetivo. Sin embargo, las policías tienen una tarea de prevención y de procuración de justicia. Pero el problema central de todo este asunto radica principalmente en cómo se está debilitando a estas fuerzas estatales y locales y se está perdiendo de vista que uno son los cuerpos de seguridad más cercanos que tiene el ciudadano. Si bien tradicionalmente no hemos confiado en la policía, no ha tenido una profesionalización, ha existido mucha corrupción en los temas policiales, tanto municipales, estatales y federales. Utilizar al ejército como en la tarea de seguridad pública pone a nuestro último bastión en temas de seguridad al frente del problema, cuando debería ser el último. Y no sé si recuerdan, pero cuando se creó la Guardia Nacional y cuando se hizo este transitorio para tener al ejército hasta el 2024 en las calles, también se puso un transitorio donde se suponía que se tendría que generar un plan para fortalecer a las policías municipales y estatales. No hacerlo va a significar la permanencia del ejército de forma indefinida, y eso no lo podemos permitir, porque, insisto, la tarea de las Fuerzas Armadas es completamente distinta a la cual se están dedicando el día de hoy. Otro punto que es bien importante es que desde que se creó la Guardia Nacional, desde que llegó este gobierno, las tareas de seguridad pública, los recursos y los planes que se han dado a estas policías locales y estatales han ido disminuyendo. Y esto también le está quitando
Uno, la potestad a los gobiernos estatales y municipales sobre una tarea esencial y el primer derecho inalienable que tiene el ser humano de la seguridad pública. Y entonces se está centralizando la tarea de seguridad pública y se están tratando de matar cucarachas a cañonazos. Eso es el verdadero problema que estamos viviendo. Y ese es el verdadero problema que vamos a perpetuar si no cambiamos la visión y si no empezamos a fortalecer desde la base más ancha hacia la federalización de la seguridad pública. Porque recuerden, la Guardia Nacional, con escasos 113,000, 120,000 elementos, es imposible que pueda cubrir 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país. Yo considero también, aparte de que no se ha especializado una policía local de cada estado, de cada municipio, para poder ayudar en las labores básicas policíacas, como son el crimen de fuero común y todo eso. Digo, nadie está en contra de que el ejército, la Guardia Nacional ayude en casos graves de un ataque del narco, de esos narcobloqueos que hacen en las ciudades y que van y sitian toda una comunidad. Nadie está en contra de eso. Yo creo que el problema está en que, independientemente de que sea la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o quien sea que ayude en este problema, uno tiene que ser, como dice Bruno, tiene que ser temporal en lo que se fortalecen las policías estatales y municipales. Y dos, el Ejército no está haciendo nada. La Marina no está haciendo nada, la Guardia Nacional no está haciendo absolutamente nada. Sí tiene una ciudad, sí tiene una comunidad, ¿y cuál es la orden? No se metan, no hagan nada, y llegan ya que se fueron los maleantes, ya que se fueron los narcos, ya que hicieron la matadera, y ya que acabaron con toda una comunidad, con una ciudad, ya que hubo muchos muertos, ya que se pasearon con sus convoys los criminales por el puro centro de la ciudad, es cuando llega la Guardia Nacional o el Ejército o la Marina. Mientras tanto, la orden es, no los toquen, no hagan nada, no se metan. Y en las comunidades, cuando llega el ejército, cuando llega a llegar el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, salen 20 pobladores y rodean un convoy del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, y los agreden, los despojan de las armas, los tiran, los humillan, los vejan, y ¿qué hace el gobierno? Ay, les aplaude porque aguantaron ser humillados. Yo creo que también ahí está un grave problema, no nada más el fortalecer las policías, sino que si estos están para eso y no lo están haciendo. Gran punto. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en detalle y voy a pedir una ponencia de cada uno de ustedes. Empiezo con mi querido maestro Leso. Oye, maestro, fíjate que me ha tocado ir a Celaya, a León, y de pronto me doy cuenta que están los puestos del Huachicol en la orilla y que pasan las patrullas federales, estatales, municipales, y como si no hubiera nadie. También se ve que en Celaya creo que es uno de los mayores índices de criminalidad por 100 habitantes. Y también, hoy mismo amanecieron en un bar en un pueblito de Celaya de León, creo que en Villar mataron a 10 personas, ¿no? Pero es una cuestión donde ya ni sale en el periódico porque es de todos los días. Quiero una ponencia. Si fuera como en Estados Unidos, cada policía está en su distrito, no pertenece a la ciudad, no pertenece al estado ni a la federación. Se ha hecho a nivel del condado de Orange, el condado de National City, tienen su propia ley. Y lo único que los une a nivel estatal es el abogado que se encarga de internal affairs, que son los problemas que generan actos de corrupción o situaciones de este tipo. Bueno, en México contábamos con policías que eran municipalizadas. En estados como Guanajuato, pues existe policía de todos los niveles y colores.
No funciona en México. Están tan mal pagados, es tan grande el crimen organizado. ¿Qué está pasándole eso? ¿Por qué no está funcionando el imperio de la ley? Y ya la policía pasa al lado de los delincuentes y hasta los saluda. Bueno, es un problema multifactorial. Hay que reconocer que no es, si tuviéramos la solución a la mano, pues es lo que ya la habríamos vendido hace tiempo, ¿no? Es un problema que va en todos los niveles. El primer lugar es que en efecto la corrupción ha penetrado de una manera impresionante todos los niveles de gobierno y la policía no está exenta de eso. Desde, desde su nivel municipal, estatal, hasta federal y evidentemente también el ejército. Como dices, en efecto, la policía ya no se mete a ciertos elementos porque saben, uno, que esos delincuentes van a, lo primero, están más armados que tú. Oye, están guachicoleando aquí a las afueras de la ciudad, llámese Celaya, llámese Villagrán, llámese cualquier municipio que por donde pasan los ductos, Salamanca, están guachicoleando. Ven a detenerlos. Es ir a una muerte casi segura. Y por muy poco, por mucho que te lleguen a pagar, la verdad es que si no tienes el respaldo suficiente de tu cuerpo de policía, pues no, pocos son los valientes que van a ir, ¿no? Segundo lugar, supongamos que si eres de los valientes que dices voy, pero tus compañeros están coludidos, vamos a ir porque pues nos pasa parte, ¿no? Y tercer lugar, pues los, vas, los metes a la cárcel y a la semana salen. Que lamentablemente nuestro sistema de justicia es muy deplorable y hay un nivel de impunidad tremendo. Y no estoy hablando de casos hipotéticos, me ha tocado ver en donde sí las fuerzas, ciertas fuerzas armadas han hecho operativos, han hecho un desmán en la ciudad, cargándose 2, 3 personas inocentes en el camino para total apresar a un cabecilla y ese cabecilla terminó saliendo a los 15 días de la cárcel, yendo a matar a los policías que lo habían arrestado. Entonces, cuando se lo plantean desde esa perspectiva, dicen, por déjalos. Es un problema muy complejo en donde los policías mismos se ven rebasados y tiene caso mancharse o incluso arriesgar la vida por alguien que van a dejar ir en 15 días, ¿no? Entonces, yo sé que, digamos, no es el escenario ideal, pero es el real. A eso súmale que en ocasiones es muy sabido y conocido el tema de las ventas de plazas. Concretamente, pasó no tan lejos, 2018, con el cambio de gobierno federal. Las plazas, no voy a decir municipios concretos para evitar situaciones, pero dentro del estado, en Guanajuato, pues hay muchos municipios y muchos municipios estaba la plaza vendida al ya casi extinto cártel del Bajío. No está extinto, pero ya está muy debilitado. Y eran plazas que ellos ya habían comprado y una vez que entró nuevos gobiernos con las de 2018, esos municipios empezaron a hacer de otro cártel a otros acuerdos. Entonces, ¿qué pasó? Que este cártel tomó represalias y pues no es nada oculto, que ustedes pueden ver en las noticias de esos años y recordarán que fue muchos que fueron asesinados. E incluso hubo municipios que quedaron sin policía municipal precisamente por que renunciaron en bloque toda la policía porque el cártel la tomó no contra los, o sea, no contra el otro cártel, sino tu gobierno me traicionaste y entonces en represalia voy a matar a tus policías. Y una matanza tremenda, policías caían un día sí, un día también. Hubo videos de policías que fueron justamente vejados en vivo en transmisiones de Facebook y
y renunciaron en bloque la policía por completo. O sea, hay municipios que han tardado 2, 3 años sin tener un solo policía municipal en sus filas. Va muy de la mano de lo que comentaba. Están debilitando la institución primaria, pero en parte también es un causa-efecto. O sea, entra esto porque la institución primaria no existe de lleno en ciertos municipios, ¿no? Entonces, lo que comentas, Pólvora, es un problema multifactorial, difícil de poderte dar una respuesta inmediata o una solución, pero que al final van todos esos elementos que he comentado, que ha rebasado por completo la gobernabilidad de los municipios, de los estados, y el nivel de está coludido el narcotráfico o diversos niveles de corrupción con los gobiernos no te digo absoluto, pero sí muy de erradicar. Muy bien, oye, creo que esto me deja listo para preguntarle a Bruno lo siguiente. Si la situación que nos plantea nuestro compañero Leso, todos la hemos visto, la gente que entre a la Ciudad de México manejando por el Estado de México, ya sabe que va a haber un policía del Estado de México listo para pararte porque no traes bien el número, porque no traes el cinturón, por lo que tú gustes, y el momento que te asaltan porque te piden dame 500 pesos, te dejo ir para que no tengas que ir a formarte y todo este desmadre. En ese momento te dan una tarjetita que dice, mira, cuando te pare el policía más adelante, dile que ya me dices a mi dinero. O sea, realmente la corrupción es rampante, es absoluta, y ya no sabemos quiénes son los buenos y los malos. Bruno, ¿por qué no apelar a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no podemos pensar que son una alternativa? Híjole, es que yo creo que este es un tema estructural, como bien dice Leso, que si bien es cierto que las policías municipales y estatales son corruptas y tienen grandes índices de corrupción, también es cierto que si tú le entregas la potestad de la seguridad pública al ejército, recordemos que en el ejército, y tú lo dijiste muy bien en la introducción del programa, el ejército, si hay algo que no se le cuestiona, es su lealtad. Pero también algo que existe en el ejército es que no hay lugar a la desobediencia y solo se siguen órdenes. El crimen organizado ha permeado o ha corrompido a policías municipales, a policías estatales, a regidores, a presidentes municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos, recordaremos a nuestros narcogobernadores que hemos tenido en la historia, ¿no? ¿Qué nos garantiza? Y bueno, incluso tenemos el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, donde el ejército también estuvo involucrado en un tema de entregar a estos 43 normalistas, los 42 normalistas y un soldado, al crimen organizado. ¿Qué nos garantiza que no se permee aún más al ejército? Y en un cuerpo donde no hay lugar más que a la obediencia ciega y el seguimiento de órdenes, pone en un gran riesgo al país. Entonces, decía yo hace ratito, es nuestra última línea de defensa. Y si nuestra última línea de defensa se rompe, entonces hemos caído en un estado completamente fallido. Porque además, recordemos que la lana que tiene el ejército a su disposición, la lana, no solo los recursos económicos, sino el armamento, los recursos tecnológicos, técnicos, todo de lo que dispone el ejército es demasiado peligroso para ponerlo en riesgo. Cuando hablamos de la militarización del país, no hablamos que esté el ejército patrullando y arrestando a diestra y siniestra. No estamos hablando de eso. Pero hoy en día vemos cómo puertos, aeropuertos, aduanas y demás funciones civiles ya están en manos del ejército. Entonces, el gran problema de entregarle
tantas potestades al ejército radica en que tarde o temprano vamos a quererlos dentro de los cuarteles, pero les hemos cedido tanto poder al ejército que entonces no va a haber forma de regresarlo a los cuarteles. Si bien la fuerza más letal que puede haber en el país son nuestras fuerzas armadas, ¿no? Porque digo, hablamos del ejército, pero cuando hablamos del ejército tratamos de hablar de las fuerzas armadas, marina, fuerza aérea y ejército. Si les entregamos, perdón, el tema es que es nuestra fuerza más letal, y así como ahorita la queremos utilizar para temas de seguridad pública, cuando el ejército tenga tal poder que sea mayor al de un gobernante, o incluso tenga una colusión más a fondo con el crimen organizado, ¿qué podemos esperar? Y que gracias a su gran estandarte moral no corremos ese riesgo. Pero el presidente López Obrador va a terminar su sexenio el 30 de septiembre del 2024. ¿Y quién va a venir atrás de él? No lo sabemos. Y asumiendo que él fuera este gran salvador, ¿no? Va a llegar alguien después de él. ¿Y cómo sabemos que ese alguien no va a hacer mal uso de estas fuerzas de seguridad nacional? Entonces, no estamos de acuerdo con la 4T. Digo, yo no estoy de acuerdo porque no me ha dado un solo resultado en ningún aspecto como para poder confiar en ellos, ¿no? Pero, y dándole el beneficio de la duda, ¿no? De forma hipotética, imaginemos qué va a suceder cuando no se tenga esta guía moral, este gran beacon de libertad y democracia, que, como se quiere llamar él o como se quiere identificar él. ¿Qué va a pasar cuando no exista? Si le estamos entregando al ejército todas las potestades sobre recursos y sobre seguridad pública. Esa es una gran pregunta. Muy bien, oye, creo que dejaste la bola ahí lista para rematar la gol. Pero le quiero preguntar a nuestro querido Manuel Vega. Voy a hacer una situación que yo creo que tú tienes una capacidad de dimensionar lo siguiente. Mira, acaba de Rusia de movilizar de 600,000 a 1,000,000 de conscriptos o de personas que vayan a la guerra, ¿no? Los especialistas realmente dicen que no tienen el potencial para equiparlos, que realmente el problema de Rusia sería ahorita el poder dotar de armamento, técnica, capacitación. Si en caso de que ellos tuvieran el valor, pues ya tendrían hecho una guerra buenísima, ¿no? Extrapolándolo a México, ¿será posible que no haya presupuesto para tener seguridad en cada municipio y estado y se les haga más fácil decir, mira, pues el presupuesto del ejército que sirva ahora para esto? Es una posibilidad, ¿no? De que realmente el problema sea presupuestal y económico y que quiera este güey, como es su costumbre, hacer carambola de 3 bandas, ¿no? Diciendo, le doy al ejército lana, le doy poder para que me cuide y me va a hacer la chamba de los policías. Entonces, es posible que realmente tengamos un problema y él quiera solucionarlo de una forma hábil. Pero Manuel, al ejército se le va el hijo del Chapo, al ejército se le van los de Yotzinapa, al ejército desde la muerte desde Zuno y este muchacho, el que mataron de la DEA, Kiki Camarena, pues desde el 68, más decir, el ejército está en puros escándalos y en puros desmadres. No se conoce el ejército por ser una eficiencia en el desarrollo de actividades de inteligencia militar. Se le reconoce por salvar a la gente cuando está ahogándose o cuando hay terremotos, sacarlos de ahí, porque tienen un conocimiento de salvataje de último momento. Pero un ejército tan chafa y que solamente nos entrega problemas y piedras en el camino, le están dando cambio de su presupuesto la vida y la seguridad tuya y mía, Manuel, porque el día que vayas a las 10 de la noche manejando y te hagan un retén y te paren y vean que tú eres Master of Puppets, pues no te quiero ver. Dinos, por favor, esto que te planteo, ¿cuál es tu reflexión? Es que, mira, yo, en mi muy personal forma de ver las cosas, yo creo que el menor interés que tiene el gobierno actual es capacitar y darle presupuesto a las policías municipales y estatales. Punto. Los municipios y los estados hacen lo que pueden con el dinero que tienen
pero no les están dando más presupuesto porque a la federación no le importa. O sea, a la federación no le interesa tener policías que ayuden a prevenir los delitos. Él nada más, el gobierno federal, nada más se está enfocando en el ejército, en la Guardia Nacional principalmente, y ahí es donde está soltando todo el dinero. Y como dije desde un principio, ni siquiera a ellos, porque ya hemos visto en muchas ocasiones el tipo de cuarteles en donde viven, en donde duermen, en donde comen, que están de plano deplorables, están en situaciones muchas veces infrahumanas. Y no es tanto al ejército, la marina, las fuerzas armadas, a la Guardia Nacional a los que les está llegando el dinero, le está llegando a los altos mandos, realmente a la tropa no, y no le está llegando. Y es los que supuestamente son la primer barrera de defensa. Además, como dijo Bruno, el ejército no está capacitado para labores policíacas y de trato diario con las personas. El ejército está para atacar, para cuidar cuando un desastre natural, pero no para hacer labores de policía, ni de un cuerpo que cuide con delitos de fuero común, como un robo o una cosa así, que es a lo que les están tirando realmente. Están abandonando las policías realmente, la municipal y la estatal, por otra que no lo es, que no es su función y no debería ser, en vez de realmente capacitar policías estatales y municipales que pudieran rehacer su labor. En estados como estaba oyéndolo en la mañana en el radio, en Colima y en Michoacán, en X ciudad, cerraron 10 Oxxos y cerraron farmacias del ahorro, etc. Porque llegaron los malosos a decirles, me vas a dar tanto dinero al mes, o voy a estar matando a tus empleados, o voy a matar a tus clientes. A las tortillerías en Guanajuato, en Celaya y en La Paseo y en otros lugares, les dijeron, el kilo de tortilla lo vas a dar a 25 pesos. Y a mí me vas a dar 8 pesos de cada kilo que vendas. O si no, te mato y quemo tu tortillería. Obviamente que el ejército, como nos dijo Leso, no se vaya a meter a nivelar esta situación. ¿Realmente será que están dejándonos a la suerte, amigos? Déjame ir más allá. No sé si recuerdan, hace un par de años, en Michoacán, FEMSA, la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo, quitó una planta embotelladora de Michoacán porque el crimen organizado le fue a pedir derecho de piso. No sé si lo recuerdan, fue un escandalazo. Y estamos hablando de FEMSA, de una de las compañías que forman el índice de precios y cotizaciones de la bolsa. Y FEMSA prefirió salirse de ese lugar a estar siendo víctima del crimen organizado. ¿Les importa nuestra seguridad? Fíjate que la respuesta corta es no, pero déjame dar la respuesta larga. Uno de los grandes problemas de nuestro país en temas de seguridad es, como decía hace ratito Leso, la impunidad. En México, 93.2% de los delitos que se cometen no se denuncian. De los que se denuncian, o sea, de ese 7%, 90% de ellos quedan en total impunidad. Es decir, que solo el 0.7% de los delitos que suceden en este país son procesados. Pero va más allá. Hablábamos de las Fuerzas Armadas como un eje en la seguridad pública. El gran problema es que no se trata de detener, la seguridad pública no se trata de detener al criminal o al presunto criminal, porque, y hace ratito, creo que hablabas un poco de los Estados Unidos, que también es un tema que es bien debatible, pero el problema es que
y lo voy a juntar con otro tema que es la prisión preventiva oficiosa, que se discutió en la Suprema Corte hace unos días. El problema es que creen que porque se mete a alguien a la cárcel, ya se cumplió. Y eso no es cierto. Si bien la comisión de un delito se puede hacer una detención en flagrancia, es decir, en el acto, eso, digo, cuando hay otro tipo de delito, un homicidio, un feminicidio, un robo, el delito que tú quieras, agarra el Código Penal y échale un dardo, el delito que tú quieras requiere de una policía de investigación, porque no es de que se cometió el delito, ok, se comete el delito, yo voy y denuncio, y entonces tiene que haber una policía de investigación que se encargue de encontrar al culpable, ¿no? O al presunto culpable. Una vez que el presunto culpable sea detenido, se tiene que generar todo el debido proceso. Y ahí es responsabilidad de los ministerios públicos crear las carpetas de investigación, crear las averiguaciones previas, etcétera, 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 para que finalmente la culpabilidad o la inocencia del indiciado. Eso es el proceso de procuración de justicia. La sentencia será el proceso de impartición de justicia. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. No basta con tener al ejército en las calles. No basta con darle presupuesto a las policías municipales y a las policías estatales. Es todo un tema, todo un aparato de procuración y de impartición de justicia. Es todo un aparato para la prevención del crimen y también para la impartición de justicia. Entonces, creer que con la prisión preventiva oficiosa y con el ejército en las calles ya se arregló la seguridad nacional, eso es un delirio digno del psiquiátrico. Aprovechando lo comentado por uno, sobre el tema de la procuración de justicia, aquí también hay un tema que es importante señalar y es la diversificación del delito. Cuando estamos hablando de, ahora sí que lo que se persigue, el ejército no solamente está persiguiendo pues a los asesinos, a los narcotraficantes, es que el narcotráfico ya ha permeado tanto la sociedad que ya no vende solo droga, ya te vende tacos. ¿En qué sentido? Te obliga, o sea, al taquero le obligan a comprar la carne del narco. Entonces, y así te puedo poner mil ejemplos, ya no solamente que te piden el derecho de piso, es que lo que tú vas a vender es insumos de comida, de muebles, en fin, está muy diversificado. Entonces, es complejo cómo vas a perseguir ese crimen que al final termina siendo un asesinato porque te negaste a comprarle la res al narcotráfico por lo que sea, porque pues, te da confianza a la carne o porque tú ya tenías tus proveedores, no sé, y terminan matando al taquero. Eso por una parte. Y el otro tema es la pregunta que hacías, Pólvora. ¿Le importa nuestra seguridad? Yo tampoco, yo creo que la respuesta es no, y voy más en la línea de todos los elementos que han ido incurriendo a lo largo de este sexenio, de cómo se le ha ido dando cada vez más poder al ejército de cosas que no es su área, como pues son las obras, las macroobras de este gobierno, donde tienen presupuestos multimillonarios, y ahora es la seguridad nacional. Honestamente a mí me causa mucho ruido. ¿Por qué se le está dando tanto dinero, tanto poder para poder hacer estas obras y ahora la seguridad nacional? Yo creo que el gobierno, bueno, el presidente, ha buscado tener contento al ejército como una especie de salvoconducto por si las cosas se le pueden ir de las manos, no lo sé, o para evitar un posible golpe de Estado, no sé por dónde, cómo manifestarlo, pero sí me llama mucho la atención de que al final es como, te quiero tener contento, quiero que estés de mi lado, que te sientas tranquilo, porque como puedes ver, yo confío en ti, tú debes de confiar en mí. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos? Eso no es problema. ¿Qué pasa con las obras?
Ya sabemos qué pasó con el AIFA, ya sabemos qué pasó con Dos Bocas. No me importa cómo me lo entregues, tú haz como que trabajas y yo hago como que te pago, ¿no? Acá pasa algo semejante. Tú haz como que cuidas a los ciudadanos y yo hago como que todo está muy bien. Entonces, creo que va más por allí, como en el sentido de darle ese beneplácito al ejército. Si tú tú controla la seguridad, no te preocupes, yo confío en ti, bla, bla, bla. Que realmente ver el problema de fondo de la seguridad real de los ciudadanos. Pues mira, yo creo que lo que estamos viviendo ahorita en el país se vivió aquí vivimos ¿cómo se podría decir? El plan o el proyecto preliminar cuando pasó lo del Culiacanazo, cuando vivimos aquí en Culiacán, el Culiacanazo. Efectivamente, tomaron Ovidio, se volcó todo el crimen organizado por toda la ciudad, aquí a 2 cuadras de la casa, quemaron patrullas estatales, quemaron autos, disparaban al aire, pasaban. Fue un relajo el que se armó aquí. Y el ejército se atrincheró, y ni se atrincheró, simplemente se hacían a un lado, pasaban los otros en sus caravanas, con sus autos, sus camiones blindados disparando, y el ejército sin hacer nada. No por ellos, obviamente reciben órdenes. ¿A qué voy con esto? Es lo que estamos viviendo ahorita en el país, yo creo que lo que vivimos en Culiacán, con el Culiacanazo, es lo que se está viendo ahorita en el país. Y no creo que cuando dicen que López Obrador está teniendo feliz al ejército, como dije antes, no creo que sea el ejército, porque yo no creo que la tropa se sienta muy feliz de que los hagan a un lado y de que los humillen y que los sobajen y que los tengan viviendo en condiciones infrahumanas. Ellos, lo que busca este gobierno es tener feliz a las cabezas del ejército, a los generales, coroneles, todos los oficiales de alto rango. El ejército en sí no creo que esté muy contento en ninguna de sus ramas, Marina, Guardia Nacional, etcétera. No creo que ellos estén muy contentos realmente. Y yo creo que la situación simple y sencillamente está empeorando, independientemente de que pase o no pase la ley de la Constitución que están queriendo meter, de que sea hasta el 28 o que sea hasta el 32 o que sea hasta el 2050, realmente no importa. El problema es que para bien o para mal los están teniendo a una institución que supuestamente es para protegernos en casos graves, no en asuntos cotidianos, en casos graves, la están teniendo retenida. Como comentaban hace rato, pasa la autoridad y están vendiendo el huachicol en la orilla de la carretera. Yo creo que ese es el problema principal. Y también están dejando de lado lo que decía Bruno, dejando de lado también no nada más falta de presupuesto a las policías municipales estatales, sino también a los ministerios públicos, a las policías de investigación, y también están cooptando mucho, están presionando mucho y están atacando demasiado a los mismos jueces, no nada más a los policías y todo eso. Ahorita es un ataque constante contra los jueces, contra el Poder Judicial que pues es otra parte de lo mismo, ¿no? Que también supuestamente están para protegernos y ¿quién los protege a ellos ahorita? El gobierno. Si está de la chingada la seguridad en el país, si realmente las policías municipales estatales están corrompidas en un grado superlativo, claro, hay estados como Guerrero, como Guanajuato, que tal vez ya la línea es muy diáfana y no existe entre el crimen organizado y el imperio de la ley. Pero si esto ya no sirve, ¿qué hacer? Porque no nos gusta pensar en los soldados, pero es un país jodido que no tiene ni para las medicinas básicas ni para la educación, menos para la salud. Tendremos que empezar a tener nuestras propias, como le decían en Brasil,
las guardias blancas, será necesario que tengamos nuestro propio equipo de seguridad, la gente que tenga forma de defendernos. Díganme, o si no quieren el ejército, ¿qué podemos hacer? Vamos, Leso, ¿qué hacemos? No tan lejos, ya Michoacán lo experimentó, tuvo sus autodefensas y pues digamos, no fue un experimento, recuerdo, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que deberíamos de obviamente barrer de arriba hacia abajo. Evidentemente tienes que fortalecer instituciones y salvaguardando que el ejército es la última institución de las calles. Creo que el gran problema inicia con la Procuraduría y con la gran impunidad que hay. Ese es el primer elemento que ir fortaleciendo y de allí robustecer hacia abajo, obviamente pasando por vías estatales y municipales. Creo que es el camino, no es algo que va a ser inmediato, no es algo que vayan a solucionarse a corto plazo, pero es que el otro camino, la otra alternativa de darle el poder al ejército, quizás te pueda dar una solución a muy corto plazo, bajar un poco los índices de criminalidad, pero a largo plazo puede ser mucho mejor. Digo, yo escribí 3 artículos al respecto, digo, sin ser experto en seguridad pública ni nada por el estilo, pero yo escribí tres artículos al respecto. Y como bien dice Leso, esto no es un problema que se vaya a solucionar mañana. Sería imposible, ¿no? O sea, tenemos que ser bien claros y bien conscientes. El problema de la seguridad implica muchos niveles. Decía el presidente antes, cuando era candidato, que si se atendía el estado de bienestar, entonces ya con eso, ¡pum!, se desaparecía la delincuencia. Ha dado cientos de miles de millones de pesos en ayudas y no se ha resuelto un carajo. Ya lo decía hoy en la mañana Jorge Ramos, ¿no? Que ya es el sexenio más sangriento de toda la historia. Entonces, tenemos que partir de la profesionalización de las policías. Tenemos que partir de cómo mejorar el proceso de denuncia, ¿no? Porque no sé si alguna vez les ha tocado ir a hacer una denuncia y es un verdadero calvario ir a presentar una denuncia. Y luego tienes que ir a ratificarla. Y es un verdadero desmadre. Digo, y perdón por el francés. Pero entonces es la educación, escuelas de tiempo completo, actividades extracurriculares, profesionalización de policías, mejorar el sistema de denuncia y todo esto. Y algo que es bien importante, y lo decía Max Weber, el Estado tiene que retomar el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Si bien Calderón lo trató de hacer, a su estrategia le faltó ser integral. Porque tenemos que, para prevenir temas, y hablamos normalmente de la delincuencia organizada porque es lo más visible, pero podemos partir del maldito robo simple, ¿no? O del fraude, de la extorsión telefónica, ¿no? Que puedes o no caer, pero es todo ese tipo de cosas. Y tiene que ser todo un proceso. Sé que es bien difícil que digas, es que, como lo mencionabas hace rato con los Internal Affairs, ¿no? Que hay en las policías en los Estados Unidos. A lo mejor tendremos que tener observatorios civiles o de la sociedad civil para garantizar que los cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales, como federales, como incluso las Fuerzas Armadas, estén siguiendo los protocolos que se deben de seguir, ¿no? Se debe de cumplir al pie de la letra la ley, porque si no hacemos eso, entonces estamos generando un sistema de procuración y de impartición de justicia listo para fallar. Quiero utilizar una frase de Jaime Balmes, que decía, sin orden no hay obediencia a las leyes, y sin obediencia la libertad consiste en ser esclavo de la ley. Y eso es fundamental. El presidente también nos ha dicho mil y una veces el tema de, es que la corrupción, ¿no? Y tal parece que si tuviéramos una balita mágica para borrar la corrupción, ¡pum!, se arreglan todos los problemas nacionales. Y no es cierto. Los problemas son estructurales. No puedes
sobresimplificar los problemas, porque entonces estás siendo totalmente deshonesto. No creo que haya una, como decía Bruno, no creo que haya una varita mágica, una solución y una ecuación única. Yo creo que, en mi muy humilde opinión, yo considero que para empezar se debe borrar todo lo que se ha hecho hasta ahorita, porque en realidad lo que se ha hecho hasta ahorita en este sexenio no ha servido para nada, nada. Fue una buena idea en un principio lo de la Guardia Nacional, en un principio. El problema es que ahorita se corrompió y pues no más que corromperse, se perdió todo el motivo para lo que se había creado. Yo considero que ahorita se debe regresar a épocas pre-4T, y algunos me dicen, bueno, es que tú prefieres cómo era antes, porque antes estábamos muy bien. Y no es que antes estuviéramos muy bien, para nada. Y como les he dicho, mucha gente con la que converso, les digo, México siempre estuvo mal, tuvo muchos problemas, siempre hubo muchas broncas y muchas situaciones, sobre todo en cosas de seguridad, pero las soluciones de López Obrador fue como querer curar la diabetes con pasteles y bombones. No funcionó. ¿Qué se debe hacer? Retomar un poco lo que estábamos haciendo antes. A lo mejor sí, procurar ver las causas que a lo mejor con Calderón y con Peña Nieto no se vieron tanto. Pero no creo yo que sea regalando dinero ni creando programas de que Jóvenes Construyendo el Futuro, ni los Siervos de la Nación. No creo que sea así. Creo que es creando programas de apoyos a micro, pequeña empresa, emprendedores que ya había, pero les habían puesto poca atención en secciones anteriores, y la atención que les ponían era muy poca. Yo creo que por ahí debe ser el camino, aparte de la profesionalización de las policías, de los ministerios públicos, y no cargarle todo el peso de todo el aparato de justicia solamente a la Guardia Nacional, el Ejército, de la Marina. Yo creo que más o menos por ahí debe ser, según yo, en mi opinión, el camino que se debe seguir. Pero sí, quitar lo que está ahorita, porque lo que está ahorita no funciona realmente. Pues ha sido un placer, la verdad, platicar con todos ustedes. Es un tema complejo que nos atañe a todos, o sea, no tengamos que ver con gobierno, no tengamos que ver el ejército, pero sí todos tenemos que resguardar nuestra seguridad al día a día. Nos preocupa pues que no vaya a pasar una amenaza, que es un tema con muchas facetas, pero sí es importante que nosotros como ciudadanos estemos conocimiento no solamente de las posibles soluciones inmediatas que se le quiera dar, que tengamos el alcance de mirar, de determinar, de pensar, de decir, ¿sabes qué? Me estás proponiendo una solución que igual en este momento me podría apaciguar un poco el dolor. Es como si te herida y pues tengo la pus ahí ya pudriéndose, la gangrena en mi brazo. Llega el doctor y me dice, anestesia, y te voy a untar esta pomada. Ok, pero ¿y luego? O sea, realmente esa solución me va a quitar el dolor ahorita media hora, pero luego voy a perder el brazo. Creo que algo parecido es lo que está pasando ahora. Esta solución puede dar resultados a muy corto plazo de detener un poquito los índices de criminalidad que no sigan escalando tanto, pero a mediano o largo plazo cortando por completo el brazo y gangrenando la sociedad. Creo que con eso cierro. Bruno, creo que eso nos dio una pista. Si el gobierno empezó curando el COVID con paracetamol, entonces realmente nos están curando la gangrena con mertiolate. Así es un poquito, creo que hace rato lo decía Manuel, un poquito eso, ¿no?
Digo, yo antes que nada quiero darte las gracias, Pólvora, por la invitación y por el placer de compartir este episodio del podcast con Manuel y con Leso. Digo, la verdad es que súper invitados, ¿no? Aquí ya vine a aprender. Y yo creo que la parte que es bien cierta es que cuando tratamos de crear soluciones mágicas, nos vamos a equivocar. No existe la magia en los problemas nacionales, en el que tú quieras. La seguridad es el bien o el derecho máximo que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Precisamente por eso el ser humano se hizo una sociedad para poder brindarse una seguridad a sí mismo en el confort del grupo. Tristemente es que en esta vorágine de descomposición social que se ha venido dando, no en este sexenio, sino desde hace mucho tiempo, hemos caído en tratar de tener soluciones fáciles. Y para que realmente una sociedad como la nuestra pueda salir de este gran problema, también tenemos que hacer concesiones. No concesiones sobre nuestra libertad, no concesiones sobre nuestras garantías individuales, ¿no? Nuestros derechos fundamentales, pero sí tenemos que empezar por vernos al espejo, porque así como la inseguridad es parte de nuestra vida cotidiana, la corrupción también lo es. Y eso, hace ratito que hablábamos de la corrupción de los cuerpos policiales estatales y municipales, esos también son nuestra culpa. Y hemos llegado a esta descomposición gracias a que como sociedad no hemos sido lo suficientemente responsables para tomar no solo un papel activo en este tema de evitar la corrupción, sino en exigirle a nuestras autoridades, sino en exigir cuentas de qué se está haciendo. Nuestro país está muy jodido. O sea, el espacio fiscal que tenemos hoy en día es apenas del 2% del PIB. Y este se está reduciendo cada vez más. Entonces, tristemente, tenemos que tomar esa conciencia y vamos a tener que tomar medidas fuertes como nación para poder garantizar que todo esto que nos está pasando, todas estas deficiencias en seguridad, en salud, en educación, se cubran y solo se pueden cubrir con recursos. Sin dinero no baila el perro, ¿no? Entonces, digo, les agradezco a los tres por la oportunidad de escucharme y de compartir mis puntos de vista y que tengan una excelente tarde y una excelente noche. Brunito, muchas gracias, te quiero mucho, hermano, y pues hace tanto tiempo nos seguimos que realmente siempre que podemos interactuar, también es un placer porque eres un tipazo y te admiro mucho, amigo. Gracias. Oye, querido Manuel, Bruno nos dijo una cosa interesante y que yo lo resumo así, mira, López Portillo estableció que la corrupción somos todos. ¿Cómo llegamos de ese punto a donde la honestidad es lo único que cuenta? No importa la capacidad, la técnica, el entrenamiento, sino ser honesto. Teóricamente es el valor de predominancia en estos tiempos. Pero como realmente el valor intrínseco del presidente es la mentira, pues la honestidad será lo que él quiera, no lo que realmente nos aparentan los demás. Un gusto de pasar con los tres admirados desde ya buen rato. ¿Cómo pasamos a la honestidad? Pues en el discurso de la demagogia, como no había honestidad antes y como había mucha corrupción antes, pues llega un corrupto diciendo que es honesto y repitiéndolo muchas veces, mucha gente se lo creyó. Punto, así es sencillo, pero en los hechos, en la corrupción, México ha crecido, todos los indicadores internacionales así lo indican, y lo vemos en el día a día, en todas las dependencias de gobierno, en todas las acciones de gobierno, en toda la opacidad que tenemos. No hay un aspecto en la vida nacional gubernamental en que no se vea un acto de corrupción. Tenemos a Bartlett en CFE, ¿qué más quieren? Yo lo que quiero ahorita comentarles y para no redundar en lo que ya se ha dicho aquí y preveniendo la corrupción que pueda haber, échenle un ojito a sus senadores
para de aquí dentro de 10 días que se vuelva a votar lo de la Guardia Nacional. Los van a querer comparar, van a querer coaccionar a varios, y eso es corrupción. Échenos un ojito, no hay que perderlos de vista. Es lo más importante, yo creo que tenemos que tener pendiente ahorita. Y amigos, el primer acto de corrupción de un ser humano es cobrar por lo que no sabe hacer. Es ponerse a trabajar en algo que desconoce. Estamos formando un ejército corrupto por decreto. Porque la policía ya era corrupta. Ya nos quedan muy pocas estrellas a dónde apuntar. El cielo está encapotado, se ven nubarrones por todos lados, terremotos cada día, temblores sociales que son incontrolables, pero no se ve una inflexión. Entonces nos estamos dando cuenta que el nivel del lenguaje político está por la basura y que la capacidad que tiene la sociedad de hacer frente a este tipo de situaciones disruptivas, como es el generar una policía militar, está muy diluido. Les agradezco mucho su participación. Esperamos que mucha gente pueda hacer eco de este mensaje. Vamos a hacerlo. Les pido que con sus redes sociales lo hagan correr ahorita que editemos el video. Y necesitamos contaminar a mucha gente para que piense, para que razone, para que no se coma ni lo que decimos nosotros, ni lo que le dicen en la tele. Que la gente tenga la capacidad de analizar, ponerse en los zapatos de alguien que es detenido a las 10 de la noche en un retén militar, pensar qué va a hacer en ese instante. Y como dice don Manuel, tiene que buscar a su diputado, tiene que buscar a su senador y exigirle que ese es el tipo de seguridad que querían, el tipo de escuela que querían, el tipo de medicina que querían. Todo está mal. Y México es un país muy rico porque se está derrochando en muchas esferas, pero están privándonos a nosotros de una vida de calidad. Tal vez nos quieren muertos para que les alcance el país, tal vez quieren que nos vayamos todos al extranjero para que a la gente de la 4T le rinda todo lo que hay. Lo siento que estamos en una encrucijada en la cual parece que no hay una salida inmediata y como decían ustedes, no hay soluciones inmediatas ni mágicas. Solo nos queda apechugar y desde cada quien desde nuestro pequeño punto impulsar este cambio, esta mejora continua. Amigos, muchas gracias, muy buenas noches. Recuerden que la resistencia está en sus manos. Que estén muy bien. Saludos a todos, a querida Marí, a Puma, a Walter, a todas las salas de la resistencia cultural, deportiva, Gerardo Lisiaga, a Edgar Valero, a todas las personas que están con nosotros y que nos encontramos el camino, como mi querida Malu Granados y cada una de las personas que representan los grupos que ustedes tienen, que estén ahí presentes, que sabemos de que estamos luchando todos por un México mejor. Y aunque parezca un esfuerzo inútil, por lo menos tenemos nosotros la certeza de que estamos haciendo lo posible en nuestros ámbitos de alcance. Muchas gracias, que estén muy bien.